Bueno, buenas tardes muchachos. Por ahora solo hay 7 personas, esperemos 1 o 2 minutos. Hoy vamos a hacer dos cosas. Lo primero, dedicaremos una parte de la primera hora, digamos un buen tiempo, a analizar la plataforma Moodle. Realmente solo quiero que nos concentremos en cómo ingresar a ella y cómo ingresar a las actividades que hay dentro de ella. Por ahora solamente hay una actividad que es como para que se familiaricen de cómo se responden las preguntas, ¿sí? Cómo se mueve uno a lo largo del examen y eso. Y el parcial que va a ser el jueves, ¿listo? Obviamente ustedes aún no tienen acceso a eso, pero se habilitará el jueves, que es el día que corresponde. Entonces, esperemos hasta las 12:02, 12:03, máximo 12:05, para ver cuántos entran, porque vamos a trabajar con la plataforma. Y luego vamos a ver clases, ¿no? Obviamente no vamos a gastar 2 horas estudiando la plataforma. Entonces, les agradezco a todos los que estén en un computador que sigamos, digamos, los pasos, porque hay una actividad. Es algo inmediato, es algo que realmente no va a tardar mucho, pero la idea sería como que lo vayan haciendo junto conmigo para que veamos si todos pueden, digamos, adecuarse o manejar bien la plataforma y no haya problemas el jueves. Sí, por favor, persona que esté entrando, que esté y no lo haya hecho, escriba presente en el chat para que quede su registro de asistencia. Bueno, 2:04, 24 personas. Ya podemos empezar entonces. Voy a empezar por compartirles mi pantalla. Denme un momento. En este momento deberían estar viendo mi navegador web, la plataforma Moodle, formalmente, o en este caso particular, perdón, Matemáticas UDA, que hace parte pues de Moodle para los cursos de la carrera de matemáticas, cuando es necesario hacerlos virtuales. ¿Están viendo mi pantalla todos?
Listo. Por favor, todos aquellos que estén desde una PC o todos aquellos que tengan la posibilidad, quiero que vayan ingresando a la plataforma Moodle. Yo les envié un correo el domingo a mediodía indicándoles que para aquellos que nunca lo habían hecho, ahí estaba el link, se ingresaba con su documento de identidad y les iba a solicitar cambio de contraseña. Espero que ya lo hayan hecho. Si no, por favor háganlo lo más rápido posible, porque la idea es que vamos a hacer una pequeña actividad en la plataforma. ¿Listo? Esto va a ser algo muy rápido. Luego seguimos con la temática del curso. Entonces, ustedes ingresan sesión, ¿verdad? A través del link matemáticasuda.co, virtual.matemáticas.co. Yo les envié ese link. Si lo hicieron, debieron haber cambiado la contraseña. Repito que la que viene por defecto es su número de documento, tanto usuario como en contraseña. Ustedes la cambian y al ingresar, pues les debe salir como curso cálculo integral. Ustedes entran ahí y llegan a esta parte, ¿sí? Llegan aquí, a general. Repito que esto realmente no va a haber mucha cosa aquí, simplemente va a ser el espacio para realizar los parciales. En el caso de que yo vea que es exitoso este primer examen, en el sentido de que todos lo pudieron hacer sin ningún inconveniente, o sea, de que no hubo problemas con la plataforma. En el caso de que funcione, seguiremos por este medio. Si de pronto hay muchos problemas o algo así, puedo considerar, digamos, hacerlo de una manera más tradicional, entre comillas, que sería simplemente vía una videoconferencia, les proyecto el examen, cada uno en su hoja de papel, mostrando a cámara la hoja de papel, ¿sí? En el caso pues, de que la plataforma no llegase a funcionar para este primer examen, yo esperaría que sí. Entonces, para aquellos que en este momento están dentro de un computador, no sé si de celular sea posible hacerlo, de más que sí, pero traten. Para todos aquellos que en este momento sea posible acceder a la plataforma, por favor háganlo, porque quiero ver que todo salga bien. Entonces, entran aquí en tema 1. Hay 4 temas porque son 4 exámenes. Yo aquí estoy como estoy en rol estudiante, así que ustedes deben ver exactamente esto que tengo yo aquí. Van a ver algo que dice ensayo plataforma y parcial 1 la integral definida. ¿Sí? Si ustedes por alguna razón le dan aquí en parcial 1 la integral definida, dice los temas que cubre son antiderivadas, áreas a la curva y sumas de Riemann, la integral definida, el primer tema fundamental, el segundo tema fundamental, el tema valor medio, el método de sustitución, el uso de la simetría y la periodicidad, que fue exactamente todo lo que vimos hasta la clase anterior, pero no les va a poder, digamos, no les permite ingresar, ¿sí? Este cuestionario no estará disponible hasta el jueves 17, ¿sí? Este cuestionario se cerrará el jueves, ¿sí? Se inicia el jueves, se termina el jueves. Tienen 2 horas para hacerlo. Aparece 2 horas 15 porque, ya les voy a decir, tienen que subir una demostración. Entonces, digamos, tienen un tiempo como para subir el archivo. Entonces, no van a poder ingresar, obviamente, a la evaluación hoy, pero sí el jueves. Eso ya está, digamos, diseñado por mi parte, ese examen ya está preparado y aprobado por el coordinador de pregrado. Lo que quiero que hagamos hoy es esto, ensayo a la plataforma. Ustedes ingresan y ya debe estar disponible. También dice continuar porque yo hice una prueba de si funcionaba. Ustedes les debe ser como algo así como iniciar intento o algo así. Alguien que está haciendo, digamos, o esté siguiendo los pasos conmigo, que por favor me diga si le aparece en la plataforma, si puede realizar el intento. ¿Sí? Les aparece que sí pueden realizarlo. Listo. A todos aquellos que lo estén haciendo este proceso junto conmigo, por favor, denle en iniciar. ¿Sí? Es simple. ¿Esto es para qué? Para que se familiaricen con el tipo de preguntas que pueden aparecer. Entonces, yo le voy a dar aquí. Vean, por ejemplo, me salió esto. Así va a ser como se va a ver el examen, ¿listo? Obviamente, estas no son las preguntas, ni mucho menos. Pero así se va a ver. Va a haber preguntas en las que hay que adjuntar una prueba, preguntas de selección múltiple, preguntas en las que completar. Entonces, por ejemplo, si les sale esta pregunta, solucione esta integral, vean lo que dice aquí. Arrastre el archivo, ¿sí o no? Esto lo que tienen que hacer es, igual en la pregunta va a ser bastante clara al respecto, pero aquí lo que deben hacer es resolver el ejercicio en una hoja de papel, tomar la foto y subirla, sea que suban la foto, suban un archivo PDF, etcétera. Quiero que suban la sustentación para yo evaluar si, digamos, si aprendimos a hacer
En este caso sería el cálculo de la integral definido, ¿sí? Entonces, por favor, todos aquellos que están haciendo esto, que hagan el ejercicio cuando les salga, le toman la foto y lo suben, ¿sí? Para este cuestionario en particular tienen 10 minutos, ¿sí? Porque las otras preguntas son automáticas. Por ejemplo, la otra pregunta es 2 más 3 y dice respuesta. Pues aquí lo que tiene que colocar es la respuesta numérica, escribir el número. 2 más 3 da 5. Entonces yo escribo el 5 con mi teclado y le doy, por ejemplo, siguiente página, siguiente pregunta. En estas opciones se pueden mover a lo largo de las preguntas. Ah, que esta no la sé, entonces continúo con la anterior o con la siguiente, hundiéndola aquí. ¿Cuánto es pi más 3pi? Ah, 4pi, es una selección múltiple. Obviamente seleccionaré la que me parezca a mí que es la correcta y le doy siguiente. Esta ya la respondí, siguiente. Aquí lo que debo hacer, repito, es, hago mi ejercicio en una hoja de papel, lo más legible que se pueda, con la letra más clara posible, haciendo que la foto se pueda ver, se pueda leer, ¿sí? Le tomo la foto, hago mi ejercicio, le tomo la foto y lo subo. Aquí dice, puede, cuando tenga la foto en el computador o en el celular, etcétera, aquí dice, se puede subir, se puede subir. Ustedes le hacen clic y adjuntan o sencillamente arrastran el archivo. Cada que lo tienen en el escritorio, lo arrastran hasta aquí, lo dejan ahí y lo suben. Y listo. Una vez hecho eso, terminar intento. Cuando hayan respondido todas sus preguntas, terminar intento. Aquí les dice, su respuesta ha sido guardada, su respuesta ha sido guardada. Esta dice sin responder aún, que es la de la demostración. ¿Por qué le dice que sin responder aún? Porque en mi caso yo aún no he subido ningún archivo. ¿Sí? Podemos darle enviar todo y terminar. Le dice, una vez que haga el envío, no podrá cambiar sus respuestas. Claro, entonces enviar todo y terminar. El examen se cierra en el caso pues, del jueves después de 2 horas 15 minutos. Tienen 2 horas para realizar el examen y 15 minutos para subir el archivo. Gástense el tiempo que necesiten, pero recuerden, después de las 2 horas y 15, el examen se cierra automáticamente con las respuestas que tengan. ¿Listo? Por eso les di 2 horas de realización y 15 minutos mientras toman la foto y la suben, que realmente eso no debe demorar nada. Esto no debe demorar mucho, pero le di 15 minutos para hacerlo. Digamos, están claras las condiciones en las que va a ser el examen. Te va a haber, repito, va a haber preguntas de selección múltiple, preguntas de completa, así como les mostré, que uno tiene que escribir con el teclado la respuesta, y va a haber preguntas de suba el archivo, ¿sí? de suba la demostración. Repito, para ese tipo de preguntas les pido encarecidamente la letra legible, una foto visible que se pueda leer. Sí, no es nada profesional ni mucho menos, pero que la foto no quede empañada o borrosa para que uno pueda leer bien lo que está ahí, ¿sí? Y tengan mucho cuidado, aprovechen su tiempo, ¿sí? Tomen la foto, súbanla, recuerden, después de 2 horas 15 se va a cerrar. Así que para ver que todos puedan, digamos, realizarlo. Es más, si alguien está desde el celular, trata de hacer el experimento de si desde el celular lo deja a hacer esta actividad que les acabo de mostrar, porque si no lo permite, digamos, la plataforma no funciona en el celular, ya sabe que el jueves no va a hacer el examen desde un celular, sino desde un computador. Entonces, por favor, aquellos que estén, digamos, realizando este proceso, traten de hacer la actividad, traten de hacer esa integral, la de 0 a 1 de x a la 2, eso no demora nada, le toman la fotico y la suben para, digamos, ver que no haya ningún problema con la plataforma, listo. Esto lo hago para evitar problemas el jueves, ¿sí? Entonces, quienes lo estén realizando, por favor, me colaboran con eso, traten de hacerla. Voy a darles la actividad demora 10 minutos, entonces 10 minutos a partir de ahora para que hagan eso todos los que lo estén haciendo. Si hay, alguien intenta desde el celular, a ver si se puede o no se puede. Y si no se puede, ya sabe que para el jueves requiere un computador. Importante, usualmente este tipo de cuestionarios, una vez que uno finaliza, como todas son preguntas cerradas, o sea, de selección múltiple, una respuesta numérica, etcétera, él te diría cuál está buena y cuál está mala. Yo lo programé para que no te diga las respuestas correctas. ¿Por qué? Porque si alguien termina muy rápido, claramente podría empezar a mandar o a filtrar las respuestas. No quisiera desconfiar de ustedes, pero es mejor curarlos en salud, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, no les va a mostrar cuáles son las respuestas correctas. Lo que yo voy a hacer es que una vez se termine el examen por completo, el lapso de tiempo desde el mediodía hasta las 2:15, yo les voy a enviar el cuestionario resuelto, ¿sí? Van a poder comparar. Y el lunes, que es el día, digamos, de la asesoría, si alguien tiene alguna duda respecto a alguno de los ejercicios,
puede entrar y preguntarme sin ningún problema. Pero yo les voy a enviar cada ejercicio resuelto, el solucionario, completamente detallado. ¿Listo? Profe, pero aparece la nota al momento de finalizar el tiempo del cuestionario, a las 2:15, la nota al menos. No, no te va a aparecer la calificación porque hay al menos un ejercicio, al menos uno de demostración. Vas a tener que subir y obviamente el sistema no va a calificar eso, eso lo tengo que revisar yo. Entonces no te va a decir eso. Claro, profe, dale. Sin embargo, ustedes sí pueden estimar más o menos cómo les fue, porque yo ese mismo día, cuando se termine el examen, póngale que una hora después les envío digamos, el solucionario. Entonces, sí, me fue más o menos bien, en esta me fue bien. Pues las de selección múltiple van a saber inmediatamente si le fue bien o no en esa, porque pues van a saber cuál es la respuesta. Y en la demostración, las que haya, las que les salga, yo les voy a enviar todas esas soluciones, pues van a comparar, bueno, yo escribí esto, no escribí esto, si lo hice, no lo hice. Entonces, para que se van a tener una idea de cómo les fue. Listo. Repito, deberían estar en este momento los que puedan, los que tengan la oportunidad, realizando la actividad que hay en la plataforma. Eureka, profe, lo logré. Perfecto, Gladys, te agradezco que lo hayas intentado. ¿Tuviste algún problema o te dejó hacerlo sin ningún inconveniente? ¿Lograste subir el archivo y todo? No, soy la que menos sé manejar un computador de todos y lo hice perfectamente. Te agradezco que lo hayas intentado y gracias por decirme que todo salió bien. Entonces, digamos, no vas a tener problema, digamos, el viernes con la plataforma. De los jueves, perdón. Está muy bien, No solo te hay que estudiar para el preocupes. examen. Listo. Muchas gracias, Gladys. Una pregunta, Gladys. ¿Estás desde un computador o desde un celular? Tengo el WhatsApp en el portátil. Listo, no hay problema. Entonces, un computador funciona sin problema. Alguien de pronto que lo intentó hacer desde un celular que me diga si funciona o no. Realmente no desconozco si funciona en un celular la plataforma. Aunque si todos tienen PC, pues mejor. Si lo están haciendo desde la computadora. Profe, a mí se me paralizó el tiempo y eso no me dejaba pasar a la siguiente pregunta. Tuve que volver a cargar la página. Ok, no habrá sido un bajón de internet, tal vez. Pues no. Pero cuando recargaste la plataforma, ¿te dejó ingresar o te dijo que ya no podías No o me algo así? deja, no, me dejaba ahí mismo. Listo, entonces no hay problema. Igual, igual por si acaso, si la recargaste, es bueno revisar que las respuestas anteriores no se les haya borrado la respuesta. Eso a veces pasa en ese tipo de plataformas, que cuando uno recarga la página, o sea, sí te deja ingresar, pero las respuestas que habías puesto se borran. Entonces es bueno que uno revise, retroceda aunque sea una pregunta y mira si las respuestas sí siguen, digamos, colocadas, las que tenías. Es bueno que tengan eso en cuenta.
Manuela, no te deje de ingresar a la plataforma o te deje ingresar pero no permite realizar el examen. Pues la actividad. Ah, ok, ese es un problema de fondo. Te recomendaría por seguridad que trates de hacerlo desde un computador. De aquí al jueves, no sé, en- te consigas uno prestado o si tienes uno propio, pues, que lo trates de hacer en un computador para evitarte problemas, ¿sí? Profe, la clase de hoy también incluye para el parcial. No, el parcial va hasta la clase anterior, hasta esa periodicidad, ¿listo? Igual digamos, en el enunciado del parcial que está puesto en la plataforma indica los temas que cubre, es hasta la clase anterior, ¿listo? Y ahora Perfecto, empezamos tema gracias. nuevo.
Listo, profe, yo le hice desde el celular y creo que sí dio. Aunque no sé si la imagen sí quedó ahí, no deja ver. Digamos, ya lo enviaste, Trevor. Sí, Listo, déjame reviso, te agradezco. listo. Pues a mí sí me dejó entrar todas las preguntas, pero al momento de subir el archivo, es como que no habían como unos libritos ahí, uno le da como al lado hay una carpeta y ahí sale la opción de subir archivo Y y lo listo. subiste, y lo subiste. Sí, 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 Pero aquí no me ahí sale que quedó hayas guardado. enviado, no hayas enviado el examen, pues la actividad, me sale que aún no la has enviado. Entonces voy a ver otra vez, espera. Hágale. Sí, ahí me sale finalizado 12:24. No me dejaba ya. Sí, ya me apareció, tenía como que recargarla, pero ya, ahí me apareció. Listo. Y si está buena la integral. Efectivamente, está buena. Sí, sí, se me aparece el archivo. Entonces, se puede hacer desde un celular, pero de preferencia, ¿sí? Por si pueden hacerlo para evitar los inconvenientes desde un computador, pero desde un celular sí se puede. Ya Trevor lo hizo y le funcionó y me apareció el archivo sin ningún inconveniente. Listo. Funciona bien, aquí está. Integral de 0 a 1 x a la 2 es un tercio, eso no hay problema. Bueno, yo creo que ya todos hicieron el ejemplo. Déjenme revisar aquí. Aquí me indica quiénes ya lo hicieron. Sí, está perfecto, está perfecto. Ya. Está perfecto, ya me aparecen, digamos, las respuestas de todos, incluyendo los archivos de la integral, en PDF o en imagen, quien lo subió, sin ningún inconveniente. Bueno, yo creo que eso es suficiente con la plataforma, ya pueden salir. Listo. Vamos a empezar con la clase de hoy. Era simplemente para que, digamos, estemos claros con qué nos vamos a enfrentar y cómo va a ser, digamos, el examen. Pues, a qué nos vamos a enfrentar es la temática que ya vimos, en eso no, digamos, no hay problema, sino el medio a través del cual vamos a realizar el examen. Listo, les voy a compartir pantalla.
Profe, Hola. profe, yo tengo unas dudas acerca de, pues, de unos ejercicios. ¿Se lo pregunto al final de clase o ahora? Bueno, para eso es la asesoría, ¿verdad? Yo todos los lunes estoy en la asesoría de 11 a 12. Sí, Ahora, señor. ahora Lo es que pasa es espacio de que, clase. Lo que podemos hacer es, mira, mándame alguna foto o un correo con la duda en cuestión, listo. Y yo te la responderé hoy, pero digamos que lo correcto sería que ingresaras a la asesoría, listo. listo, profe. Lo que pasa es que pues, en ese horario estoy ocupadito, entonces por eso no puedo ir a las asesorías de ese día. Ok. Pues mándame el correo y después de la clase, cuando tenga un espacio, te respondo. Pero repito que lo más adecuado es en la asesoría porque entenderás que yo también soy estudiante de posgrado, así que también paso bastante ocupado. Entonces, lo que les iba a decir, muchachos, es que ya analizamos la teoría de la integración, la definición de la integral definida, ¿sí? Que surgió a partir del problema del área bajo la curva. Entonces, analizamos, repito, la integral definida, las propiedades que esta tenía, analizamos que era lineal, que se comportaba bien con, digamos, con desigualdades, los teoremos de acotamiento, si recuerdan. Nos dimos cuenta a través del primer teorema fundamental que la integral o la función de acumulación era continua, diferenciable, su derivada era la función que está dentro del integrando. Con el segundo teorema encontramos una manera mucho más interesante, mucho más fácil de resolverlas, porque hasta antes de eso solo teníamos que, para encontrar esa área o esa integral, debíamos tomar límites, establecer particiones, ¿sí? Un proceso bastante engorroso y hasta cierto punto complicado según la función. Entonces, digamos que ya podemos integrar muchas funciones, ¿sí? Pero como de las facilitas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Conocemos, por ejemplo, podemos integrar polinomios, algunas trigonométricas, no todas por ahora, pero algunas trigonométricas, pero ustedes conocen que otro tipo de funciones, como las exponenciales, los logaritmos, etcétera. Incluso ciertas raíces aún no las podemos integrar con el segundo teorema fundamental. Por ejemplo, vamos a ver si no me equivoco. Sí. ¿Alguien sabría decirme cuál es la integral de la raíz de 1 menos x a la 2? Sí, creo que es esa. Eso realmente requiere algo que se llama sustitución trigonométrica. Aún no, digamos, no estamos en capacidad de afrontarnos ese problema. De pronto una persona que se le ocurra una idea muy sofisticada, pero digamos que en términos generales aún no nos podemos afrontar como a todo tipo de funciones a la hora de integrar, ¿no? Y de hecho, pues sería muy pretencioso decir que incluso alguien que ya vio este curso puede integrar lo que sea. Realmente no. O sea, integrar tiene su dificultad, es algo que requiere tiempo, requiere mucha práctica. Tanto así que, como les he dicho, hay concursos al respecto. La Universidad Nacional, por ejemplo, repito, tiene un concurso para hacer integrales indefinidas. Es muy interesante. Los animo a participar algún día, es muy bacano. Pero bueno, como les iba comentando, no podemos integrar muchas funciones en este momento, así que necesitamos aumentar primero que todo nuestro repertorio de funciones y luego analizar si podemos entonces integrarlas y nos van a ayudar a hacer cuentas más interesantes, para luego pasar a hacer las aplicaciones de la integral, que son todas estas cosas de encontrar áreas entre funciones, sólidos de revolución, etc. Si aumentamos nuestro número de funciones, o las funciones que podemos tratar, pues vamos a poder aumentar las aplicaciones que tiene la integral. Entonces, empecemos haciendo un repaso de las funciones trascendentales, con esto me refiero a la exponencial, el logaritmo, y las trigonométricas, sobre todo las trigonométricas inversas, o las trigonométricas hiperbólicas en su momento, y analicemos sus derivadas, sus antiderivadas, para poder tener, digamos, un repertorio más amplio de funciones y de sus respectivas integrales. Para eso vamos a dedicar pues, esta sección, 2 sesiones, máximo 3 sesiones, y luego pasamos ahora sí a técnicas de integración, que es lo que nos va a dar las herramientas para poder abordar integrales. Como se darán cuenta, el examen del jueves realmente no es muy complicado, pero es porque no tenemos digamos, una buena teoría muy amplia como para hacer ejercicios sofisticados. Realmente nos faltan herramientas, ¿sí? Cuando hay herramientas, muchachos,
No es que se va a poner difícil o algo así, se va a poner interesante. Vamos a poder abordar problemas bacanos, problemas muy bonitos. Por ahora, como no hay muchas herramientas, pues no podemos esperar resolver problemas muy sofisticados. Pero entonces vamos a, repito, vamos a estudiar funciones trascendentales para entonces estudiar técnicas de integración, que es lo que nos va a permitir entonces tener un montón de herramientas para hacer obras integrales complicadas. No todas las integrales, pero sí integrales un poco más complicadas, más interesantes. Listo. Con toda esta charla, ahora sí empecemos la clase. Entonces, repaso de funciones trascendentales. Entonces, como les mencioné, antes de pasar a las aplicaciones de la integral o incluso las técnicas de integración, aumentemos el número de funciones que conocemos. Sí, hay que ampliar el repertorio. Entonces, les hago como considerar lo siguiente. Nosotros sabemos que la derivada respecto a x de x a la 2 sobre 2, eso sin ningún problema, eso es x. Sí, el exponente 2 baja, se cancela con el 2 del denominador, no hay problema. Nada interesante. La derivada respecto a x de la función x es 1. O que podemos decir que es x a la 0. ¿Sí? 1 o x a la 0, lo mismo. También sabemos que la derivada respecto a x, sabemos no. También queremos saber, más bien, la derivada de qué cosa es la función 1 sobre x, o la función x a la menos 1. Porque si recuerdan la regla de la potencia, no podíamos hacerlo cuando n era igual a menos 1, el exponente. Porque se nos anulaba el denominador. Carecía de sentido. Y sabemos que la derivada de la función menos 1 sobre x, que es x a la menos 1, es x a la menos 2. Entonces, ¿será que existe alguna función que complete como esta pequeña cadenita? O sea, podemos derivar las potencias. X a la 2 nos da x, pues x a la sobre 2. La derivada de x, x a la 0, que es 1. La derivada de algo, existe algo cuya derivada sea x a la menos 1. Juan Camilo dice logaritmo natural. Muy bien, hoy vamos a estudiar precisamente eso. ¿Por qué es logaritmo natural? De pronto, si ya leíste o te avanzaste un poquito, ¿por qué es logaritmo natural? Si no sabes, no hay problema, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Pero de pronto, si sabes por qué es logaritmo natural, puedes escribirlo rápidamente en los comentarios. O con toda confianza y no sé por qué, pero lo estudiamos hoy. Así se define la integral definida. Bueno, es por la integral definida, de hecho, pero sí, es básicamente porque uno lo define de esa manera. Ya vamos a estudiar eso. Casi le pegas, bien. Es la integral definida, de hecho, pero estuviste muy cerca. Entonces, tal y como dijo Juan Camilo, la función que va a cumplir eso es la función logaritmo natural. Entonces, hoy vamos a hacer un estudio de la función logaritmo natural. Es posible que ustedes ya conozcan algunas de estas cosas, pero debido a que no sé exactamente qué eran en su curso de cálculo diferencial, para, digamos, estar completamente seguros de que todos saben lo mismo, o de que todos tienen los mismos prerequisitos, hago estos repasos. ¿Listos? Entonces, formalizando la pregunta, vamos a escribirlo acá. ¿Existe alguna función cuya derivada sea uno sobre x? ¿Sí? ¿Existe alguna función cuya derivada sea 1 sobre x? Recuerden que si yo digo que la derivada de la función f es una función g, eso es básicamente lo mismo que decir que la antiderivada de g, ¿sí? Si derivar f me da g, entonces yo puedo decir que la antiderivada de g es f, ¿sí? Es lo que puedo decir, más una constante. ¿Sí? Entonces, esta pregunta de ¿existe alguna función que al derivarse me dé 1 sobre x? Es equivalente a decir, existe una antiderivada para 1 sobre x. Existe una antiderivada esto. Existe una antiderivada. Esta expresión tiene sentido, se puede escribir.
¿De verdad hay solución para ello? Estas dos preguntas son básicamente la misma escrita de diferente forma. Son equivalentes. Por la relación de que si f, la derivada de f es g, la antiderivada de g es f, más una constante. Entonces, muchachos, tal y como mencionó Juan Camilo, ¿verdad? Por el primer teorema fundamental del cálculo, por eso les dijimos, esto, el nombre, digamos, indica el peso que tiene este resultado, es muy importante. Por el primer teorema fundamental del cálculo, la función de acumulación f grande de x igual a la integral desde 1 hasta x de f de t de t. Nosotros sabemos que esta función cumple lo siguiente, es tal que, pues es continua en el cerrado, diferenciable en el abierto, sino es tal que su derivada, f' en x, es simplemente la función pequeña en x, ¿sí? Siempre que, recordemos que los puntos en cuestión tienen que estar dentro del intervalo, siempre que f sea continuo en un intervalo i, y en este intervalo i estén estos dos puntos, el punto x y el punto, en este caso, el de abajo, que es 1. ¿Sí? Entonces, uy, se borró. Que contenga a 1 y a x. Bueno, realmente aquí me adelanté, no tiene por qué ser 1, simplemente es cualquier constante. Por ejemplo, a, que contenga a y a x. Listo, entonces en particular, ¿sí? Para la función 1 sobre x, nosotros podríamos hacer o analizar la función de acumulación. Mucho cuidado, que uno tiene una función que sea continua pues en el intervalo en cuestión que yo tengo, puedo definir su función de acumulación, claro que sí, pero no significa que esta función, digamos, se pueda escribir en términos de las funciones que nosotros conocemos, ¿no? O sea, la función definida de esta forma digamos, ya tiene su expresión y es esta. Que mediante algún tipo de método, estrategia, uno podría simplificar la escritura para que no aparezca esta integral. Sí, a veces sí, pero no siempre. En algunas ocasiones uno solo puede decir, no, es que la función está definida de esta manera, es la función de acumulación, la integral desde hasta x, así de sencillo. ¿A qué me refiero? Si de pronto los confundí con eso. Yo puedo decir, definirte la función f de x igual la función de acumulación desde 1 hasta x de x a la 2. Bueno, recuerden que se usan de notación. De t a la 2, de t. Ah, no, yo defino mi función así. Bueno, pero es que realmente esta función es t a la 3 sobre 3 por el segundo teorema evaluada entre 1 y x. O sea, pongo x en vez de t a la 3, entonces me queda x a la 3 sobre 3 menos en 1, menos un tercio. O sea, f es exactamente x a la 3 sobre 3 menos un tercio. Puedo escribirla así o puedo escribirla así. Obviamente es más fácil escribirla de esta manera para evaluar. Sin embargo, no significa que siempre, siempre, siempre que yo ponga una función aquí, puedo hacer que su función de acumulación la escriba de una manera, digamos, bonita, de una manera que a mí me guste. No, a veces tengo que dejarla escrita de esta manera. No hay manera de reescribirla como funciones que yo conozca. Entonces, es lo que va a pasar ahora con la función 1 sobre t o 1 sobre x. Era una aclaración importante. No siempre voy a poder expresar la primitiva, la antiderivada en términos de funciones que uno ya conoce, no necesariamente. Que contenga ya x. Entonces, definición, dado que si tengo una función continua, esta es una función que al derivarse me da ella, esta es una antiderivada, eso ya era un correlario que nosotros habíamos establecido antes, podemos entonces establecer la siguiente definición. ¿Necesito una antiderivada? Bueno, ya la tenemos, la función de acumulación. La función logaritmo natural. Se denota como ln.
denotada ln, se define por logaritmo natural de x es la integral desde 1 hasta x, es la función de acumulación, de la función 1 sobre t, diferencial de t. El logaritmo natural es la función de acumulación de la función 1 sobre t, para cualquier x mayor que 0. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo ahí? Que el dominio, los x que se pueden colocar aquí, el dominio de la función logaritmo natural es cualquier número mayor estrictamente que 0. Entonces, desde 0 hasta infinito. Ese es el dominio. Y una observación interesante, muchachos, es si yo evalúo el 1, logaritmo de 1 es la integral desde 1 hasta 1. Entonces, logaritmo natural de 1 es 0. Es una observación interesante. Y ustedes dirán, hombre, pero es que en álgebra y trigonometría nosotros estudiamos la función exponencial, la función logaritmo. ¿Tiene alguna conexión con esa función logaritmo? Sí, eso se va a ver más adelante. Pero efectivamente va a haber una conexión. Digamos que es otra manera de definir esa función logaritmo. Listo. Entonces, ahora la derivada del logaritmo, que es básicamente lo que nosotros queríamos. ¿Qué es la derivada de ln? Pues, la derivada del logaritmo natural, la derivada respecto a x de la función logaritmo natural de x, ¿qué es? Es la derivada respecto a x de la integral desde 1 hasta x de 1 sobre t de t. Primer teorema fundamental del cálculo, esto es simplemente 1 sobre x. Ah, ya tengo una función que al derivarse me da 1 sobre x. ¿Sí? La función de acumulación. Simplemente usamos el primer teorema fundamental. También es bueno mezclarlo con la regla de la cadena. La derivada respecto a x de la función u. Vamos a decirlo como con regla de la cadena. Junto con la regla de la cadena. Si u es una función que depende de x, una función que depende de x y siempre es mayor que 0. ¿Por qué siempre tiene que ser mayor que 0? Porque si yo quiero decir logaritmo de una cosa, esta cosa tiene que ser mayor estricto que 0, por definición. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué tiene que ser mayor que 0? Recuerden que la función 1 sobre t o 1 sobre x es así. ¿Sí? Entonces, si yo admito cosas menores que 0, por ejemplo, digamos, no, que desde menos 1 hasta infinito, vean que está pasando esto. Aquí hay área. Entonces puede haber problemas con la integral, ¿sí? Puede que la integral no exista, porque al ser un límite de sumas de Riemann, aquí las sumas, no digo que pase, pero podrían crecer sin tender a nada. ¿Sí? Entonces, para evitarse problemas con la integrabilidad de la función, uno toma el dominio 0 abierto, que desde aquí, al tomar 0 abierto, siempre está desde un puntico fijo hacia adelante. ¿Sí? Y ahí no hay problemas de integración porque la función va a ser continua. Esas son, digamos, preguntas que es bueno que se hagan, ¿sí? Para eso tenemos los teoremas de integrabilidad, ese tipo de cosas. Son preguntas un poquito más sofisticadas, pero sí es importante que se vayan adecuando a ellas. Bueno, ¿por qué tiene que ser mayor que 0? ¿Por qué no puede tomar valores negativos? Es porque puede haber problemas con la integrabilidad de la función. En un dominio, digamos, que contenga el 0, como esa función se explota, puede que ya no sea integrable. Entonces carecería de sentido la definición. Si u es igual a f de x, que es positiva, entonces, bueno, y si f es diferenciable, pues, para poder usar la regla de la cadena. Si f es derivable o diferenciable. Diferenciable significa que tiene derivada. Diferenciable. Entonces la derivada respecto a x de la función logaritmo natural de u es, ¿recuerdan cómo se deriva con regla de la cadena? La derivada de la función de afuera, evaluada en su punto. Entonces, esto es 1 sobre u. La derivada del logaritmo es 1 sobre lo que está dentro, 1 sobre u. Por la derivada interna, que es la derivada de u. La derivada respecto a x de la función u. Esa es la derivada del logaritmo de u, junto con la regla de la cadena. 1 sobre la cosa que está dentro de él, por la derivada de esa cosa. Entonces, ejemplitos. Hicimos una definición, hay que hacer ejemplos.
facilito. Derivada respecto a x de la función logaritmo natural de la raíz de x. Eso es una función que depende de x. La raíz de x es más o menos así. O sea, para los x positivos, la función raíz es positiva. O sea que esto está bien definido. No tiene ningún inconveniente. Entonces, puedo derivarla. Y su derivada es 1 sobre la raíz de x, porque la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que está dentro de ella, por la derivada respecto a x de la función raíz de x. Esto de las raíces es bueno trabajarlo como potencia. Entonces esto es x a la menos 1/2, ¿sí? Porque la raíz está abajo, por x, raíz de x es x a la 1/2. Entonces su derivada baja el 1/2 y te queda x a la 1/2 menos 1 da menos 1/2. X a la menos 1/2 por x a la menos 1/2 es x a la menos 1 por 1/2, o se puede escribir como 1 sobre 2x. Vamos a hacer ahora este. Encuentra el dominio del logaritmo de x a la 2 menos x menos 2. Y derívela. Derívenla en ese dominio. Muchachos, ¿cómo se encontraba el dominio de una función? Hay que analizar cuándo esa función tiene sentido. Logaritmo tiene sentido siempre que lo adentro sea mayor estricto que 0. Entonces hay que hacer que esa función sea mayor estricto que 0. Entonces, se requiere, ¿sí? Repito, logaritmo de una cosa tiene sentido si esa cosa es mayor que 0. Entonces se requiere, es obligatorio, se necesita que x a la 2 menos x menos 2 sea mayor que 0. Ah, pero eso equivale a decir, eso es lo mismo que decir que la función, factorizamos acá, sea mayor que 0, x más por menos es menos por menos es más. Para que multiplicados den 2 o más den 1, entonces 2 y 1, ¿sí o no? Menos 2 por 1 da menos 2 más 1 da menos 1, ese es. Entonces necesita que esto sea mayor que 0. Y pues recuerden, cuando uno analizaba eso, el cementerio, creo que le dicen. Es simplemente analizar dónde cada factor es positivo y negativo y luego analizar dónde el producto también lo es. Entonces las raíces de esto, si x menos 2 fuera 0, x es 2. Entonces tiene raíz 2, este tiene raíz menos 1, y aquí estamos con las dos raíces, menos 1, 2. Esto es para x menos 2, esto es para x menos 1, esto es para el producto, x menos 2 por x más 1. Entonces, si acá es positivo, para las cosas mayores que 2, x menos 2 es positivo, para las menores es negativo, igual acá, para acá es positivo, para acá es negativo, y entonces al multiplicar, en esta zona queda positivo, en esta zona queda negativo, y en esta zona queda positivo. Yo quiero que el producto sea mayor que 0, entonces, esto va a pasar, si solo si, o sea, este producto es positivo si solo si x pertenece a la siguiente zona, desde menos infinito hasta menos 1, unido, ¿sí? Lo estoy pegando, desde 2 hasta infinito. ¿Sí? Ahí está el dominio de la función. Ahora hay que derivarlo en ese dominio, ya sabemos dónde estamos derivando, entonces sea x perteneciente a ese dominio. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Ese menos 1 y 2 no se toman? No, mira que es estrictamente mayor que 0. Cuando tú evalúas el 1 o el 2, esto da 0 y la multiplicación da 0. Ah, listo, profe, Y con gracias. el 1 lo mismo, entonces no, es en el abierto. Si fuera mayor o igual, sí los tomarías, pero es mayor estricto. Entonces cx en menos infinito menos 1 unido esto, 2 infinito. Un punto allí. Hay que analizar la derivada en ese punto. La derivada de x respecto a x de la función, ¿cuál era? Logaritmo de ese polinomio. Logaritmo de x a la 2 menos x menos 2. Eso te va a dar 1 sobre lo que está dentro. Ya la puedo derivar porque ya sé que en ese punto esto sí es mayor que 0.
1 sobre x a la 2 menos x menos 2 por la derivada respecto a x de lo que estaba dentro del logaritmo, o sea, de x a la 2 menos x menos 2. O sea que esto da, la derivada de esto es 2x menos 1 sobre x a la 2 menos x menos 2. ¿Listo? Ahí está. Bueno, ustedes se preguntarán por qué estamos derivando si esto es un curso de integrales. Bueno, muchachos, recuerden que ya por el teorema fundamental nosotros establecimos una conexión entre la derivada o entre la diferenciación y la integración. Cada vez que yo obtengo una formulita, por decirlo de alguna manera, de la derivada, estoy análogamente, o no sé si es la palabra adecuada, estoy más bien obteniendo de alguna forma una fórmula o una expresión para la integración, porque recuerden que una es la operación contraria a la otra. Repito, recuerden esto. Si la derivada de la función f es g, entonces esto es lo mismo que decir que la antiderivada de g es f. Y yo sé que a la hora de calcular integrales necesito calcular básicamente antiderivadas. Entonces, conocer muchas derivadas me permite conocer a su vez muchas integrales, ¿sí? Entonces, esto no es algo que, no, que solo hay que hacer integral, no. Hay que hacer ambas cosas. Si conozco derivadas, puedo conocer integrales, porque conocer derivadas a su vez me permite conocer antiderivadas, ¿listo? Entonces, es importante hacer o conocer ambas cosas. Por ejemplo, este 3 es el resultado, digamos, un resultado importante. Ejemplo 3, es una demostración. Demuestra que ya nosotros no le tememos esta palabra, demuestre que la derivada respecto a x de la función logaritmo natural del valor absoluto de x es 1 sobre x, siempre que x sea diferente de 0 para que la función tenga sentido. ¿Sí? Vamos a derivar el logaritmo del valor absoluto para obtener que esa derivada es 1 sobre x. Entonces uno se podría asustar porque tiene este valor absoluto aquí. ¿Eso cómo lo trato? ¿Eso qué hay que hacer? Bueno, tranquilo. Simplemente es entender qué es la función valor absoluto. La función valor absoluto no es más que una función a tramos, que vale x cuando x es mayor o igual a 0. ¿Sí? Y si fuera un punto negativo, lo que tengo que hacer es simplemente reflejarlo, invertir el signo, menos x. ¿Listo? Entonces tenemos dos casos, cuando x sea mayor o igual que 0 o cuando x sea menor estricto que 0. Hay que analizar esas dos condiciones, esos dos casos para saber qué pasa con la función. Entonces, son dos casos, analicémoslos. Caso 1. Si x es mayor estricto que 0, ¿por qué no igual? Porque estamos imponiendo la condición x diferente de 0 para que esto se pueda hacer, esta división. Si x es mayor que 0, la función valor absoluto de x es simplemente x. Luego, ¿qué es la derivada respecto a x del logaritmo de valor absoluto? Es simplemente la derivada respecto a x del logaritmo, y valor absoluto es exactamente x en este caso. Y la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Eso no tuvo ningún problema. ¿Será que el otro caso será difícil? Claro que no. Simplemente es... Uy, ¿qué pasó ahí? Simplemente es, si x es menor estricto que 0, ¿qué está pasando? Si x es menor estricto que 0, ¿cómo es valor absoluto de x? Es simplemente la función menos x. Luego, la derivada respecto a x de la función... Vamos a trabajar. Luego, la derivada respecto a x de la función logaritmo de valor absoluto de x no es más que la derivada respecto a x de la función logaritmo y valor absoluto de x se convirtió en menos x. ¿Y esto qué es? Esto es 1 sobre menos x por la derivada respecto a x de la función menos x. O sea, menos 1 sobre x por, y la derivada de menos x es menos 1. O sea, 1 sobre x. O sea que si x es positivo, la derivada da 1 sobre x. Y si x es negativo, la derivada da 1 sobre x. O sea que en cualquier caso esa derivada es 1 sobre x.
En cualquier caso tenemos que la derivada respecto a x de la función logaritmo de x, de valor absoluto, perdón, de valor absoluto de x, es 1 sobre x. Y terminó la demostración. Eso es lo que queríamos hacer. La derivada respecto a x de la función logaritmo natural de valor absoluto de x es 1 sobre x. Acabamos de encontrar una fórmula para derivadas, entonces tenemos una fórmula para la integración, ¿sí? Entonces, así pues, tenemos que, si la derivada de esto es esto, entonces la antiderivada de esto es esto. En otras palabras, la antiderivada de la función 1 sobre x diferencial de x es exactamente la función logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante de integración. ¡Ojo! Valor absoluto. Eso no se puede olvidar. La antiderivada de la función 1 sobre x es logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante de integración. Tenemos un pequeño resultado. ¿Cuál es la demostración de eso? Simplemente porque la derivada de esto es esto que está aquí adentro. Sí, lo acabamos de demostrar. ¿Hasta aquí estamos claros, muchachos? ¿O hay alguna duda? Acaban de preguntar, ¿la derivada es 1 o menos 1 dependiendo de cómo se toma x? Juan Camilo, no te entiendo. ¿A qué te refieres? ¿Me explicas, por favor? Profe, no, le estaba haciendo el comentario, hermano, al de arriba. Ah, ok, ya, Royce. Sí, lo que pasa es que hay que considerar si estamos, como es un valor absoluto, es una función a tramos, es si estamos en el lado de los x mayores que 0 o menores que 0. Y según sea digamos, el caso, vamos a obtener una derivada u otra, 1 o menos 1, exactamente. Entonces, puedo borrar aquí, puedo borrar acá. Y cierro esto, que es un resultado importante. Entonces, la antiderivada de 1 sobre x es el logaritmo natural del valor absoluto más la constante. Ahora, eso con x, pero pues realmente, sí, cambiando x por u, como para tener la regla de la cadena, vamos a tener que la antiderivada de una función u y su diferencial, o también lo pueden escribir así, lo escriben así, u, si tienes una función aquí y la derivada de esa función está arriba, eso simplemente es el logaritmo de la función. Esto es el logaritmo natural, valor absoluto, nunca se olvide, más la constante. Cosas que pasan usualmente, las personas olvidan el diferencial, olvidan aquí el valor absoluto, cuidado con eso. ¿Sí? Esos detalles son importantes porque hablan, bueno, el diferencial es porque hace parte del símbolo, pues de la notación, y el valor absoluto porque si lo quitas, estás básicamente diciendo que esa función tiene que ser necesariamente positiva, lo que no tiene por qué estar pasando, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Todo eso se escribe porque todo eso tiene un significado. Indica, por ejemplo, aquí el dominio de la función, donde digamos, tiene sentido esa solución. Por ejemplo, en cosas como ecuaciones diferenciales, no sé si alguno por lo menos conoce el significado de eso, pero cuando uno está buscando qué función, digamos, la solución a una ecuación diferencial, que es básicamente una función que al derivarse cumple ciertas igualdades o ciertas condiciones, es muy importante tener claro en qué dominio funciona la solución. Entonces, si yo voy quitando valores absolutos o poniendo cosas que no se corresponden, puedo llegar realmente a una solución errónea. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de detalles. Tenemos esto aquí. Y por ahí, de hecho, podemos completar una regla que tenemos por allá. Así pues, la regla de la potencia ya la completamos. Ya la podemos escribir completamente. La antiderivada de la función u a la r diferencial de u hay dos casos. Logaritmo natural del valor absoluto de u más una constante
Así que, si R es menos 1, porque si R es menos 1, lo que tengo es U a la menos 1, o sea, 1 sobre U. Y si no, entonces es U a la R más 1 sobre R más 1. Esto es cuando R es distinto de menos 1. ¿Sí? Más una constante. Cuidado, nunca olviden la constante. Más K. Listo. Ya tenemos, digamos, completamente establecida la regla de la potencia. Eso es para cualquier R racional. ¿Sí? Con R un número racional. Entonces, seguimos con los ejemplos. El ejemplo 4. Algo facilito para empezar a utilizar estas cosas. Encontremos o encuentre la integral de 5 sobre 2x más 7. Diferencial de x. Vamos a hacer esta cuenta, muchachos. 5 sobre 2x más 7, diferencial de x. Entonces ya sabemos, si yo tengo una función y arriba aparece su derivada, eso va a ser logaritmo, básicamente. La derivada de esta función en el denominador es 2. Arriba hay una constante que es 5, pero eso no me preocupa, las constantes no me preocupan, ¿verdad? Vamos a hacer sustitución para que todo quede bien claro. Si yo digo que esto es 2x más 7, entonces su diferencial es 2 diferencial de x. Y pasando a dividir ese 2, el 2, ¿sí o no? Si ustedes tienen, por ejemplo, que eso da 2x de x o algo así, nunca pasen variable al otro lado. Jamás. Eso es completamente informal, es impreciso, porque x podría ser 0, ¿sí? Son cosas que no se deben hacer. Y además, si de este lado tienes todas las u, ¿para qué necesitas una x por acá? Eso no se puede hacer. ¿Listo? Cuando estén multiplicando, eso no hagan eso, para ahora encontrar diferenciales. Solo las constantes. Ojo, cuando estoy hablando de los diferenciales, uno sí puede manipular esta sustitución original. Por ejemplo, estoy haciendo, digamos, esta aclaración porque cuando estemos más en técnicas de integración va a ayudar. Yo de aquí podría decir varias cosas. Por ejemplo, si tengo que U es igual a 2x más 7, yo podría decir algo así como que, bueno, U menos 7 es 2x. Y esto no tiene ningún problema, esto es completamente cierto. Eso se deduce de aquí. Lo que estoy diciendo es, cuando estemos hallando diferenciales, nada de pasar x para las u o u para las x, y eso no se hace. ¿Listo? Es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, u es 2x más 7. Diferencial de u sería, repito, 2 diferencial de x. Y pasando a dividir la constante de u sobre 2 es simplemente diferencial de x. Reemplazamos acá. Esto es, ese 5 puede salir de la integral sin ningún problema. El diferencial de x es 1 sobre 2, diferencial de u. Y aquí tengo 1 sobre 2x más 7 es u. O sea que lo que tengo es 5 medios, porque salió ese un medio de la integral, pues de la integral definida, de 1 sobre u de u. Y la integral de 1 sobre u de u sabemos que es el logaritmo natural del valor absoluto de u más una constante de integración, y debo volver a mi variable original. Entonces esto es 5 medios del logaritmo natural del valor absoluto, u es 2x más 7, más una constante de integración. Eso es. Si derivamos esta expresión, obtenemos esta que está aquí dentro del integrando. ¿Listo? Más ejemplos. Ahora con una integral definida. Profe, Dígame. ¿podría subir un momentico para tomarle Subir. foto? Ah, listo, hágale. Ya, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Es que ese logaritmo natural, bueno, se define como esa integral desde a hasta x, de 1 sobre x, y bueno. Pero entonces yo me pregunto es, ¿cómo sabemos siquiera que esa función existe? O sea, le estamos Porque, dando un número, no, es ¿cómo que sabemos? sí, es que así la estamos definiendo. Estamos de acuerdo con que eso es una función de acumulación, ¿sí? Permíteme, es una pregunta interesante, pero aquí está. No es algo como mágico o ficticio, nada de eso. O sea, nosotros sabemos, tenemos la función 1 sobre x o 1 sobre t, ¿sí?
Y estamos considerando la parte desde x, digamos, desde los positivos, o sea, desde 0 abierto, desde aquí, abierto en 5, hasta infinito. Esta función, la función 1 sobre t o 1 sobre x entre 0 e infinito está completamente definida, eso no tiene ningún problema. Entonces, lo que nosotros hacemos es considerar su función de acumulación, encontrar el área, ¿sí o no? Que la estamos definiendo como la integral, o sea, el área bajo la curva, bueno, coloqué el logaritmo. Logaritmo natural de x es la integral de 1 hasta el x en cuestión de 1 sobre t de t. O sea, si yo quiero saber cuánto era el logaritmo de una cosa, por ejemplo, de este x, lo que tengo que hacer es, digamos que aquí está el 1, hallar esta área, el área que hay entre 1 y x. X podría estar atrás del 1, sí, no tiene ningún problema. Si aquí está el x y aquí está el 1, es esta área. Solamente que, debido a los límites de integración, la función la va a colocar como menos esta área, ¿sí o no? Por el orden de los límites de integración. Pero eso simplemente es, dígame cuál es el área desde 1 hasta ese punto. Esa función está perfectamente definida y la hemos utilizado muchas veces. Recuerda, función de acumulación. Lo que está haciendo esta función es decirte el área que hay desde A, desde un punto hasta X, de una función dada, ¿sí? De una función f pequeña, de t de t. Esta función está perfectamente definida. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que está bien definida? Porque esta función de aquí, sin el diferencial, perdón, f es completamente definida, es continua. Si es continua, es integrable. Si es integrable, yo puedo hacer esta cuenta. Ah, bueno, dame un punto, haz esta cuenta que se puede hacer porque al ser continua f pequeña ya es integrable. Así que este número existe. Para cada x estoy asignando este x, que lo que me está dando geométricamente es el área bajo la curva hasta ese punto. O sea que la asignación está perfectamente hecha. Si la quiero ver de otra manera, de otra forma sería que la función f lo que hace es tomar un punto de su intervalo de definición, digamos que es desde A hasta B, llega a los números reales y le está asignando a este x el área bajo la curva L, o sea, la integral desde A hasta x de f de t de t. Eso es lo que hace esa función. Toma un punto aquí y lo asigna al numerito que corresponde a la integral hasta L, o al área bajo la curva hasta ese número. Así de sencillo. Esto es un número real. Entonces, a este punto le asigna este número real. La función está perfectamente definida. Para cualquier función de acumulación, en particular, para la que asigna a cada x digamos, al área hasta ese punto de la función 1 sobre t. A esta función, con el caso particular de tomar f pequeña igual 1 sobre t, la llamamos logaritmo natural. Simplemente le dimos el nombre logaritmo natural. La función de acumulación de la función 1 sobre t. Cuando t es mayor estricto que 0. ¿Listo? Es una función de acumulación. Sí, profe, clarísimo. Muchas gracias. Hágale, no hay problema. Cualquier duda, muchachos, pregúnteme, listo. Profe, yo creo que se le apagó el micrófono. Muchas gracias, estaba hablando solo, qué pena. Lo que estaba comentando es que si uno quiere ser como formal, estricto, uno sí tiene que hacerse preguntas del siguiente estilo. Antes de hacer cualquier cuenta, primero preguntarse, ¿yo sí puedo integrar esta función? ¿Sí? En este dominio, o sea, en el intervalo menos 1 hasta 3, esta función tiene sentido. Si uno quisiera ser como muy, muy estricto. ¿Por qué? Recuerden que esa función que definimos como 1 sobre x a la 2, cuando x era distinto de 0 y cuando
x es igual a 0, la definimos como 1, ¿sí? Esta función, digamos la g de x, no era integrable en menos 2, 2, ¿sí? Porque ocurría algo más o menos así, y entre menos 2 y 2 estaba el 0 y eso se explotaba. Sí, entonces uno siendo estricto, debe preguntarse, ¿yo siquiera puedo integrar? Es bueno que se hagan esas preguntas. Hombre, uno cuando se tiene una cuenta, usualmente no hace esas preguntas y empieza a hacer como cuentas a lo loco, pero es bueno preguntarse eso. Bueno, esta función tiene sentido, ya que, por ejemplo, estamos hablando de la función logaritmo. Vean que es importante saber que cuando uno hace logaritmo de una cosa, esa cosa debe ser, pues debe ser positiva. Si hago logaritmo de u sin valor absoluto es porque esto es positivo. Si yo no tengo certeza de que eso es positivo, entonces tengo que colocar las barras. Es como importante que tengamos esas cosas en cuenta. Entonces ahora sí, realicemos esto. Logaritmo. La integral de esto, ¿qué es? Empecemos con una sustitución. U igual a 10 menos x a la 2. Recordemos, hay límites de integración. Si hay límites de integración y voy a hacer una sustitución, debo cambiar los límites de integración. Entonces esto es u evaluado en menos 1, para saber en quién se convierte ese menos 1. Menos 1 a la 2 es 1. Me queda 10 menos 1, queda 9. U de 3 es 3 a la 2, 9. 10 menos 9, 1. Y para encontrar el diferencial solo debo derivar 10 menos x a la 2 da menos 2x por el diferencial de x. Y ese menos 2 puedo pasar al otro lado. Me queda menos de u sobre 2 es el x por el diferencial de x. Esa x no tiene que pasar al otro lado para nada. Tenemos los ingredientes, reemplacemos acá. Menos 1 se convirtió en 9. 3 se convirtió en 1. X diferencial de x se convierte en menos de u sobre 2. Entonces, menos un medio y por aquí ponemos el de u. Y aquí tenemos 1 sobre y 1 menos x a la 2 es lo que llamamos u. Entonces esto es menos un medio. Bueno, a ver. Tenemos ese menos 1 ahí, pero recuerden que si yo cambio los límites de integración, tengo que puede integrar la integral desde 1 hasta 9. Saldría un menos, pero menos por menos da más. Entonces solo cambié los límites de integración y me deshice ese menos. ¿Es obligatorio hacerlo? No, pero como por comodidad, no tener ese menos molestando. Un medio de la integral de 1 hasta 9, de 1 sobre u, de u. Ahora, esto es un medio del logaritmo natural del valor absoluto de u entre 1 y 9. Valor absoluto, mucho cuidado. Esto es un medio de logaritmo natural del valor absoluto u evaluado en 9, 9, menos logaritmo natural de valor absoluto de 1. Logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, esto que está aquí es 0. Porque recuerden, sería la integral de 1 hasta 1, da 0. Entonces, es un medio del logaritmo natural y valor absoluto de 9 es 9. Entonces, esto. ¿Cuánto da logaritmo de 9? Hombre, eso es la integral desde 1 hasta 9 de 1 sobre t de t. O sea, el área bajo la curva hasta el 9. ¿Cuánto es eso? No sé, por ahora realmente no nos interesa. Simplemente eso es un número. ¿Cuál número? Repito, ni idea. Eso es un número, ¿sí? Ya uno puede aproximar eso con cuentas, con series de potencias, si uno quiere. Realmente no es muy importante cuánto da. Por ahora solo queremos saber manipular la función logaritmo. Pero esto existe sin ningún problema. Recuerden, eso va a ser básicamente un área. El área que es de 1 hasta 9, debajo de la función 1 sobre t. Eso es un número positivo con toda seguridad. ¿Cuánto es? Repito, ni idea. Pero por ahora no importa. Seguramente es hasta un número irracional. Pues eso por ahora no interesa. Simplemente da un medio logaritmo de 9. Este ejercicio, este ejemplo, nos va a ayudar con una observación muy importante. X a la 2 menos x sobre x más 1. Muchachos, cuando nos enfrentemos a una función racional, o sea, un cociente de polinomios, y el numerador tenga grado mayor que el denominador, siempre, siempre, siempre hagan la división de polinomios. Siempre. Eso simplificará la integral. Sí, el integrando. Integrando es lo que está dentro de la integral, o sea, esta parte. Si el integrando es un cociente de polinomios, y el numerador tiene mayor grado que el denominador,
tiene grado mayor o igual al denominador, siempre, que se les graba en la mente, siempre realicen la división de polinomios. Siempre realizar la división de polinomios. Todas esas cosas que sabemos de álgebra elemental, pues nos van a ayudar aquí a hacer cuentas. La división de polinomios. Listo. Entonces, bueno, aquí en este caso es x a la 2 menos x, tiene grado 2. El denominador es x más 1, tiene grado 1. Hagamos la división de polinomios. ¿No la recuerdan? No se preocupen, aquí vamos a hacer la cuentica, que todo quede bien claro. X a la 2 menos x, hay que dividirlo entre x más 1. Esto realmente es como una división de numeritos de toda la vida, solo que se hace restando. Entonces uno dice, bueno, ¿cuántas veces está en x a la 2? O sea, x a la 2 sobre x, eso da x. Entonces uno pone aquí x y le hace la división restando. Entonces x por 1 da x. Y como estoy restando, cambio signo. Entonces menos x. Y x por x, x a la 2, cambio signo, menos x a la 2. X a la menos x a la 2 da 0. Y aquí me queda menos 2x. El grado de aquí es igual al grado de acá, o sea que puedo seguir dividiendo. Porque la división termina cuando el residuo tiene grado menor que el divisor. Entonces me queda menos 2x sobre x es menos 2. Entonces aquí pongo menos 2 y prosigo con la división. Menos 2 por 1 es menos 2, cambio signo porque estoy restando, entonces más 2. Menos 2 por x, menos 2x, cambio signo porque es restando, me queda más 2x. Luego menos 2x anula y aquí me queda residuo 2. Como el 2 tiene grado 0, porque es una constante, entonces el residuo tiene grado menor que el divisor, la división terminó. De aquí concluimos que x a la 2 menos x por el algoritmo de la división es x menos 2 por x más 1 más el residuo, cociente por divisor más residuo, el residuo es 2. Si divido ambos lados de esta igualdad por lo que quiero obtener una nueva expresión, una nueva representación de esto, tengo que dividir ambos lados por x más 1, entonces divido ambos lados por x más 1, entonces esto es x menos 2 por x más 1 sobre x más 1, y digamos el denominador reparte para la suma, así que me queda aquí 2 veces x más 1, o sea que x a la 2 menos x sobre x más 1 se puede representar como, aquí este x más 1 se va con x más 1, como x menos 2 más 2 sobre x más 1. ¿Sí? Vean que simplifiqué esta expresión. Tenía esta expresión y ya obtuve x, una constante, y esto que se va a integrar con logaritmos sin ningún problema. Entonces, siempre que el numerador tenga grado mayor que el denominador, hagan la división de polinomios. ¿Sí? Hagan la división de polinomios. O sea que esto es igual a la integral indefinida de la expresión que obtuvimos acá. De esto. X menos 2 más 2 sobre x más 1. X menos 2 más 2 sobre x más 1, diferencial de x. Y como la integral indefinida reparte para la suma, entonces esto es x a la 2 sobre 2, pues la integral del primero, menos 2x, más la integral de 2 sobre x más 1, diferencial de x. Podríamos hacer sustitución, pero realmente no se necesita. Vean que la derivada de x más 1 es 1. Y si saco este 2, lo pongo aquí, su derivada está arriba, entonces realmente no es necesaria sustitución. Directamente podemos decir, sin ningún problema, sin miedo a nada, que esto es x a la 2 sobre 2 menos 2x más 2 logaritmo del valor absoluto de x más 1, más una constante de integración. Hasta aquí estamos claros, muchachos. La derivada de esto, de x más 1, es 1, que está aquí arriba, entonces eso es logaritmo automáticamente. Como aquí va lo integrales, pues podemos decir que aquí da una constante k y aquí una constante c. ¿Sí? O simplemente haberlo hecho directamente y escribir más la constante. ¿Estamos claros en esta solución? ¿O hay alguna duda? ¿O hasta aquí todo bien?
¿Estamos bien, muchachos? ¿Hay alguna duda o continúo? Bueno, prosigo entonces. Ahora vamos a establecer un teorema sobre la función logaritmo natural, que básicamente nos va como a mostrar, si es que esa es la de el logaritmo de toda la vida. Teorema. Propiedades del logaritmo natural. A, B, C y D. Si A y B son reales positivos, o sea, pertenecen a cero infinito, abierto en cero, no son cero, o sea, son cualquier cosa mayor estricto que cero. Y R es un número racional. Entonces tenemos las siguientes propiedades. Esto ya dijimos por qué, pero es bueno tenerlo enunciado. Logaritmo natural de 1 es 0. Logaritmo natural del producto. ¿Recuerdan qué hacía el logaritmo? El producto lo simplifica, lo convierte en sumas. El logaritmo de A más el logaritmo de B. Las divisiones la convierte en restas. El logaritmo de A sobre B es el logaritmo de A menos el logaritmo de B. Y las potencias las convierte, los exponentes, perdón, los baja a multiplicar. El logaritmo de A a la R es R veces el logaritmo natural de A. Pero vean que, hombre, sí, se comporta como el logaritmo que uno conoce de toda la vida. ¿Sí? Es que se comporta muy bien, tal y como uno esperaría que ocurra con la función logaritmo. Entonces, demostración. La primera es muy sencilla, eso ya lo dijimos, pero vamos a escribirlo. El logaritmo de 1 es, por definición, la integral desde 1 hasta 1 de la función 1 sobre t de t. Y la integral desde A hasta A de cualquier cosa a 0, porque me estoy moviendo, si no hay área. Ahora vamos a calcular el logaritmo del producto. Entonces, vean esto. Sea x mayor estricto que 0. Tenemos que la derivada respecto a x de la función logaritmo de a por x, esto es 1 sobre a por x, por la derivada interna. Y la derivada interna de a por x es a. Esa a se cancela, pues es un número positivo. Entonces esto me da 1 sobre x. Y la derivada respecto a x de la función logaritmo de x también es 1 sobre x. Uy, 1 sobre x, no sobre 2. Muchachos, las derivadas de estas dos funciones son la misma. ¿Qué puedo decir de ellas? Alguien que me diga en los comentarios. Las derivadas son iguales. ¿Qué puedo decir de ellas dos? ¿Que la antiderecha es la misma? La misma, casi casi. Que son iguales salvo que. Que difieren en una constante. Exacto, difieren una constante. Cuidado con eso. No es que sean la misma, no. Son casi casi la misma. Una es la otra más una constante, ¿sí? O sea, es básicamente son la misma función, la misma gráfica, si quieres decirlo de una manera geométrica, simplemente que una está desplazada hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Son la misma salvo una constante. Pero es importante, lo vimos en la primera clase. Entonces, luego,
como esas dos funciones tienen la misma derivada, luego logaritmo de a por x es el logaritmo de x, ¿sí? Esta y esta son iguales, salvo una constante k. Teorema importantísimo, lo hemos utilizado muchísimas veces. Es sencillo de probar y es muy, muy útil. Es lo que uno llamaría un lema, si quieren. Un lema es un resultado, digamos, sencillo, no es, digamos, no requiere demasiadas cosas, usualmente, pero que ayuda a probar teoremas. Sí, es una gran herramienta. Entonces, muchachos, logaritmo de a por x es el logaritmo de x más una constante. En particular, pues ya tenemos una igualdad de funciones, evaluemos. En particular, ¿qué pasa si x es igual a 1? Si x es igual a 1, tenemos que el logaritmo de a por 1 es a. Es igual al logaritmo de 1 más la constante, pero el logaritmo de 1 vale 0. Entonces, esa constante que está ahí, sé quién es. Es el logaritmo de a. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, así pues, lo que yo quería. Logaritmo de a por b, ¿qué cosa es? A por una cosa, el logaritmo de a por una cosa es el logaritmo de esa cosa, en este caso de b, más la constante. O sea, el logaritmo de b más, pero la constante es logaritmo de a. Y conmuto, la suma es conmutativa. Logaritmo de a más logaritmo de b. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O alguna duda en el argumento? Simplemente fue, dos funciones tienen la misma derivada, ellas son la misma, salvo una constante. Evalúe el 1 y luego evalúe b. Evalúe el 1 para saber cuánto vale acá y luego evalúe b para concluir. El C va a ser muy similar. Simplemente es, dado que el número 1 es b por 1 sobre b, recordemos que b es, a y b son positivos, entonces, pues no son 0, así que tienen inversos multiplicativos. Entonces, tenemos que tenemos que 0 es el logaritmo natural de 1. Eso no hay duda de ello. Pero esto es el logaritmo de b por 1 sobre b. Y esto es el logaritmo. Ya sabemos que el logaritmo del producto, lo acabamos de probar, es la suma de los logaritmos. Entonces el logaritmo de b más el logaritmo de 1 sobre b. ¿Sí? Entonces, esta suma es igual a 0. Entonces, puedo decir yo que el logaritmo de 1 sobre b, es que esto pasa al otro lado a restar. Es menos el logaritmo de b. Eso lo podemos decir sin ningún problema. Así pues, ya podemos analizar qué es el logaritmo del cociente. El logaritmo de a sobre b. Eso es simplemente el logaritmo, que es una división. Es algo, pues alguien, perdón, por el inverso multiplicativo del otro. Entonces esto es a por 1 sobre b. Ya sabemos que para el producto distribuye como una suma. Entonces el logaritmo de a más el logaritmo de 1 sobre b. Pero el logaritmo de 1 sobre b es menos logaritmo de a. O sea que esto es el logaritmo de a menos el logaritmo de b. ¿Sí? Sin ningún problema. Ahora la propiedad D, que es que baja exponentes. También va a ser con, digamos, un argumento de diferenciación. Entonces, sea x mayor que 0, tenemos que la derivada respecto a x de la función logaritmo de x a la r. ¿Esto qué es? Esto es 1 sobre x a la r por la derivada interna. La derivada de x a la r es r por x a la r menos 1. Y esto queda x a la r menos 1 sobre x a la r, muchachos, eso da, pues uno puede representar x a la r como x por x a la r menos 1, entonces da 1 sobre x. Entonces da r sobre x.
Pero a su vez, la derivada de r por x, ¿qué será? Perdón, por logaritmo de x. El logaritmo. Por el logaritmo de x es r, esto sale de la derivada sin ningún problema, y la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Entonces son dos funciones que tienen derivada r sobre x. Si dos funciones tienen la misma derivada, entonces ellas son la misma salvo una constante. Logaritmo de x a la r es simplemente r por el logaritmo de x más la constante. En este caso no coloqué valor absoluto porque dije que x era mayor que 0. En particular, hay que encontrar esa constante, ¿sí o no? Para x igual a 1, si hacemos x igual a 1, ¿qué tenemos? Entonces dirán, bueno, ¿por qué x igual a 1? Porque si evalúo el logaritmo de 1 me da 0. Así puedo encontrar cuánto vale la constante. Se tiene logaritmo de 1 a la r, que eso es 1, es igual a r por el logaritmo de 1 más k. Pero el logaritmo de 1 es 0. Y r por logaritmo de 1, esto que está aquí también es 0. ¿Sí? Entonces la constante vale 0. Es decir, logaritmo de x a la r es r por el logaritmo de x, porque la constante vale 0. Vean que ya esto es una propiedad interesante. Para cualquier cosa la r lo baja, ¿sí? En particular para el número a que tenemos prefijado. En particular, haciendo x igual a, obtenemos logaritmo natural de a la r es r por el logaritmo natural de a. Y eso era todo lo que íbamos a demostrar. Se acabó. ¿Alguna duda hasta aquí o todo está bien? En la prueba, en la demostración, ¿algún inciso, alguna duda o todo bien? Profe, yo tengo una duda en la 2, creo, cuando hace x igual a 0 para hallar que en la B creo que era. Se dice en particular que x es igual a 1, entonces a es logaritmo natural de a. O sea que uno, sin importar el valor que le dé a x, encuentra la misma constante. Cuidado, a ver. Aquí teníamos, era esto. Logaritmo de a por x igual a logaritmo de x. Más una constante. Sí, es que estas dos funciones, esta constante aquí no se está moviendo, sí, ya está predefinida. ¿Sí? Porque recuerden, si las dos funciones al derivar se dan la misma, entonces existe una constante, y eso está prefijado, no es cualquiera, ya es una, existe una constante tal que ellas son, una es la otra más esa constante. Entonces, si yo quiero saber cuál es el valor de esta constante, ¿qué me conviene hacer? Evaluar algo de tal manera que la función que esté aquí me dé 0, para que obtenga aquí un número igual a la constante. En este caso particular, cuando yo evalúo x igual a 1, me da que el logaritmo de a, o sea que el logaritmo de a es la constante, ¿sí? Ahí encuentro su valor. Y ya lo que uno puede decir es, entonces este logaritmo de a por x, que era lo que tenía yo, es logaritmo de x más la constante, y ya encontramos que su valor era logaritmo de a, ¿sí? Esta k está predefinida, no es un número cualesquiera que se mueve, no es cualquier número, es una constante fijada, ¿sí? Que ¿cómo la encuentro? Haciendo que una de las funciones se haga 0. Déjame, escribo esto mejorcito por aquí, en general. Escribo por aquí abajo. Si yo tengo que f y g, si la derivada respecto a x de la función f en un punto x es igual a la derivada respecto a x de la función g en un punto x, yo puedo decir que f de x es g de x más una constante, ¿sí? O sea, que existe una constante k, existe k en R, tal que esto pasa. Si tú quieres saber cuánto vale esa constante k, ¿qué hay que hacer?
encontrar de alguna forma, si es posible, no siempre será posible, que esta función se haga cero. O sea, encontrar alguna cosa de tal manera que f de ese punto sea igual a g de ese punto más k. Esto siempre pasa. Pero entonces lo que yo quiero es evaluar algo de tal manera que esta se anule, ¿sí? Si esta vale 0, obtengo que k es f de esa cosa, ¿sí? Entonces, basta encontrar un punto donde la función g se anule y yo puedo decir, si la función se anula ahí, entonces f de a vale k. ¿Sí? La constante es f de a donde es un número tal que g se anule. Mira que eso significa encontrar una raíz de la función g, o sea, encontrar un punto donde la función g se anule. ¿Qué tan complicado o sencillo será eso? Depende mucho de la función. Pero la constante está predefinida, no es cualquier cosa que se mueve, es una constante fijada, o sea, es un número fijo, ¿listo? Sí, profe, claro. Sí, sí, listo, dale, ya la cogí. Hágale. Cualquier duda, pregúnteme. Y trataré de responder. ¿Alguien más tenía alguna duda? Aplicando la interpretación de altura, ¿cierto? No entiendo la pregunta, Carlos. ¿A qué te refieres, perdón? Aplicando la integral sería la altura. No sé. Carlos, ¿me explicas un poquito mejor o expandes la pregunta, por favor? ¿A qué te referías? ¿O a qué? La constante K aplicando lo de las áreas. O sea, si tengo la igualdad de las derivadas. Derivada de x de f de x igual a derivada respecto a x de la función g en un punto x. Si yo tengo esto, ya dijimos, entonces existe una constante, pues está predefinido, existe una constante real, un número, tal que f de x es igual a g de x más la constante. O viceversa, pues si quieren pueden pasar esta al otro lado y esta al otro lado, eso no tiene problema. La forma de encontrar la constante, por ejemplo, lo del área base por altura, ¿y qué sería la altura? Es que no entiendo muy bien a qué te refieres, no necesariamente. O sea, la manera, digamos, adecuada de encontrar la constante es haciendo que una de las funciones se anule. Digamos, en esta escritura necesito que g valga 0. ¿Sí? Si yo tengo un punto en el que g valga 0, ya sé que k es f de ese punto. ¿Me explico? Si a pertenece al dominio de g, ¿sí? Es un número que está en el dominio de g, y que lo anula, o sea, tal que g de a vale 0, ¿yo qué puedo decir? F de a, si a estuviera en el dominio de f, tiene que estarlo, porque básicamente son la misma, pero desfasada. F de a es g de a más la constante, pero g de a vale 0, entonces f de a, sea lo que sea que dé, es igual a esa constante. ¿Sí? La constante es básicamente f del punto donde g se anula. Ahora, encontrar un punto donde la función g se anule, eso puede ser complicadísimo. En fin, es más, la función g podría ni siquiera anularse, eso podría pasar. Listo, entonces la manera adecuada de encontrarlo es encontrar un punto donde la función g se anule, si es que existe. Listo. Le repito que si las derivadas son iguales, o sea, la interpretación geométrica de eso es que las funciones son así. Una función es, digamos esta, digamos algo así, y la otra función es la misma curvita, pero arriba o abajo. ¿Qué tan arriba o abajo? Depende de la constante. Si esta es f más k, esta sería f más h, donde h pues es otra constante negativa, f más 3, f menos 2, etc. Simplemente están desfasadas. Mira que una de ellas no se está anulando. Sí, esta función no se está anulando, está por encima del eje x, y esta igual pues, está por debajo. Listo, muchachos. Lo otro que vamos a hablar aquí rápidamente es una herramienta, digamos, poderosa para simplificar ciertas cuentas, y es la derivación logarítmica. Esto se ve con un ejemplo realmente. Como ya vimos, voy a volver al teorema, la función logaritmo transforma productos en sumas, divisiones en restas y potencias en una multiplicación, porque baja exponentes. O sea que la función logaritmo es muy buena para simplificar.
producto va a suma. Le bajó como el grado de complejidad a la, digamos, a la operación, si se quisiera decir de alguna manera. La división en resta. Y la potencia la convierte en producto, vean que realmente simplifica. Entonces, en algunas ocasiones, cuando uno quiere encontrar una derivada, es bueno si esta involucra, digamos, potencias, productos, raíces, pues las raíces porque son potencias, cocientes. Es bueno primero hacer el logaritmo de esa función, derivar la función, pero con el logaritmo aplicado y despejar de ahí la derivada. Eso suena raro, pero con un ejemplo se ve más claramente. Entonces voy a escribir eso con frecuencia. El trabajo de derivar expresiones que incluyen productos potencias o cocientes, pues raíces, cocientes. Se simplifica aplicando primero el logaritmo. Y sus propiedades. Entonces, eso, como digo, se ve mejor con un ejemplo. Y va a ser la raíz de 1 menos x a la 2. Eso sobre x más 1 a la 2 tercios. Encuentre y', encuentre la derivada de y, o de y de x. ¿Sí? También se puede escribir así. Y' de y de x, es lo mismo, notación de derivada. Pero entonces primero vamos a encontrar el logaritmo de y. Así convertimos esos productos en sumas, esas divisiones en restas. El logaritmo de y es el logaritmo de esto, de la raíz de 1 menos x a la 2 sobre x más 1 a la 2 tercios. Entonces el logaritmo de una división, o sea que eso es la resta de los logaritmos. La raíz de 1 menos x a la 2 es 1 menos x a la 2 a la 1 medio, o sea, puedo expresar esas raíces como potencias. Esto se vuelve menos el logaritmo del denominador, x más 1 a la 2 tercios. Los exponentes bajan, entonces esto es 1 medio del logaritmo de 1 menos x a la 2 menos 2 tercios del logaritmo de x más 1. Y ya no puedo hacer nada más, porque no tenemos propiedades para logaritmo de la suma o algo así. Entonces, ahí está. El logaritmo de y es esto. Es esta resta que tenemos ahí. Por lo tanto, puedo derivar ambos lados y eso tiene que darme lo mismo. La derivada respecto a x del logaritmo de y es la derivada respecto a x de la expresión que tenemos abajo. 1 medio del logaritmo de 1 menos x a la 2 menos 2 tercios del logaritmo de x más 1. Y ya, ¿cuál es la derivada respecto a x del logaritmo de y? Regla de la cadena, ¿sí o no? La derivada del logaritmo es 1 sobre lo que está dentro del logaritmo, entonces a 1 sobre y, por la derivada respecto a x de la función que está dentro. Entonces de y de x. La función que está dentro es y debo derivarla respecto a x, o sea, de y de x, o y'. ¿Sí? Entonces 1 sobre y por la derivada de y respecto a x va a ser esta derivada que está aquí. La derivada de la resta es la resta de las derivadas, entonces sale el 1 medio por ser una constante. La derivada del logaritmo es 1 sobre lo que está dentro, entonces 1 menos x a la 2 por la derivada interna. La derivada interna es menos 2x. Resta, porque reparte para la resta de la derivada. El 2 tercios sale porque es una constante. 1 sobre lo que está dentro del logaritmo, x más 1 por la derivada interna. La derivada interna de x más 1 es 1. Entonces, no hay que multiplicar por nada en este caso. O sea que podemos decir que 1 sobre y, de derivada de y respecto a x es, un poquito de cuentas aquí, ese 2 y ese menos 2 se va,
El 2 y el 2 se puede cancelar y tengo un menos. Ese menos lo puedo introducir abajo como 1 sobre x a la 2 más 1. No, menos 1, perdón. Cambio el signo a todo lo que está en el denominador. X a la 2 menos 1. O sea, puse el menos aquí abajo. Menos x a la 2 por menos 1 da x a la 2. 1 por menos 1 da menos 1. Y aquí me va a quedar menos 2 sobre 3x más 3. Listo. Ahora, podríamos resolver esta división, perdón, esa resta de fracciones, no lo voy a hacer, pero se puede hacer pues con álgebra elemental. De y de x, y ese 1 sobre y que está viendo pasa a multiplicar. Entonces aquí tengo 1 sobre x a la 2 menos 1, menos 2 sobre 3x más 3 por y. ¿Pero qué era y? ¿Sí? Y es esta expresión que está acá, esa raíz, pues esa división con esa raíz arriba. Entonces de y de x es 1 sobre x a la 2 menos 1, menos 2 sobre 3x más 3 por y, pero y es la raíz de 1 menos x a la 2 sobre x más 1 a la 2 tercios. Y terminé. Esa es la derivada. Y me ahorré tener que hacer regla del producto, regla del cociente, regla de la cadena. O sea, realmente se simplifica, porque convertí la derivada de un producto, la derivada de un cociente, lo convertimos en derivada de una suma, derivada de una resta, ¿sí? Se simplificó bastante, ¿sí o no? Entonces simplemente es, si tienes la función, aplícale primero logaritmo natural a la función y deriva el logaritmo, ¿sí? Respecto a x, y al final vas a despejar la derivada de y respecto a x. Eso se llama derivación logarítmica. Haga y igual a la función, encuentre primero logaritmo de y, simplificando todo lo que pueda simplificar, y ya, de la igualdad, derivamos lado respecto a x, y despeje de y de x. Eso es. Como ejercicio, para que practiquen eso, como ejercicios, hagan esta. Y igual a la raíz cúbica de x menos 1 sobre x a la 2. ¿Sí? Encuentre de y de x. Obviamente con derivación logarítmica, ¿sí? Para que practiquen eso. X es mayor que 0. Mayor que 1, perdón. Finalmente, unas observaciones. Una observación. Ya podemos hacer la integral de la tangente. Es que la integral de la tangente es la integral de seno de x sobre coseno de x. ¿Sí? Eso es tangente, por definición. Y pues pueden hacer u igual coseno de x. Entonces de u, la derivada de coseno es menos seno de x, diferencial de x, lo que significa que menos de u es seno de x de x. O sea que esto es la integral de x es menos de u, 1 sobre coseno es u. O sea que esto es menos logaritmo natural del valor absoluto de u más una constante de integración. O sea que esto es menos logaritmo natural del valor absoluto. Y u era coseno. Entonces de coseno de x más la constante. Antes no podíamos integrar los tangentes, ya podemos integrar tangentes. Como les dije, estamos muy limitados, y si no conocemos muchas funciones o no tenemos muchas herramientas, realmente no habría mucho que pudiéramos hacer. Ya podemos integrar tangente. La integral de la tangente es menos el logaritmo natural del valor absoluto de coseno más la constante. Ejercicios para ustedes, muchachos. Ejercicios. Decimos la integral de la tangente, entonces hallen o calculen la integral de la cotangente, es lo mismo, es similar, la integral de la cotangente, y la integral de secante por cosecante. Por cosecante.
Listo. Y eso sería todo por hoy. ¿Hay alguna duda o si no, damos por terminar la clase? Eso era lo que les quería decir. Feliz tarde igualmente. Ya sea, muchachos, por favor, muy puntuales el jueves. El examen tiene duración de exactamente 2 horas. Se abre y se cierra y ya no se puede repetir. Así, el tiempo es de ustedes, así que traten de ser lo más puntuales posibles. Profe, hola, qué pena. Dígame. ¿Esto ya es el inicio del capítulo 6 de Purcell? Dame un momento, yo te digo el capítulo con exactitud. Es que no lo tengo anotado por aquí. Dame un momentico, ya abro el libro. Funciones trascendentales del capítulo 6. De pronto te preguntas, bueno, ¿por qué no estamos exactamente con el orden del libro? Lo que pasa es que el orden que como que tenemos planteado para el curso, que me pasaron a mí más o menos, es, que de hecho yo lo cambié porque no me parecía como tan adecuado. Básicamente va a ser como los mencioné al principio, la definición de la integral, luego técnicas de integración, luego aplicaciones de la integral, sustituciones y series. Lo que pasa es que antes de técnicas de integración es bueno que tengamos un buen repertorio de funciones. Entonces vamos a ver la parte de funciones trascendentales, que si te das cuenta, en el Purcell, funciones trascendentales está antes que técnicas de integración. Ah, listo, gracias. Listo.